Bien, habíamos quedado la clase pasada de discutir algunos algoritmos para hallar los caminos más cortos en redes, en grafos. El tal vez más conocido de ellos es el algoritmo Dijkstra, que encuentra los caminos más cortos desde un origen dado, una fuente dada, a todos los demás nodos en un grafo. Va desarrollando los caminos en orden de largo creciente. El algoritmo funciona en etapas. En cada etapa agrega aquel nodo que el siguiente más corto, digamos, con camino siguiente más corto desde el origen. Y el algoritmo termina cuando todos los nodos se han agregado. Maravilloso. Si ustedes tienen, bueno, ustedes tienen la transparencia, así que ahí tienen el algoritmo de Dijkstra en toda su gloria. La idea es que parte con un conjunto de nodos de los que conoce la distancia para llegar a ellos ya, y ese conjunto lo va expandiendo conforme va encontrando nuevos nodos cuyas distancias conoce. Inicialmente solamente conoce la distancia al nodo de donde estamos partiendo, cero, ahí no hay nada que discutir al respecto. Y enseguida lo que hace básicamente es buscar aquel nodo cuyo camino, cuyo siguiente paso, digámoslo así. A ver, tenemos un conjunto de vértices de nodos que ya conocemos sus distancias desde el origen de todo el cuento, y buscamos enseguida aquel nodo que está más cerca de alguno de los cuyas distancias ya conocemos. O sea, más bien más que el que esté más cerca, sino que aquel que la distancia a un nodo que sirve de puente, digámoslo así, a ese es el más corto de todos los que hay. Alguien describía este algoritmo como haciendo lo siguiente: tomamos el grafo, lo dejamos caer en la mesa, suponiendo que cada arco en el fondo viene representado por un, un hilo, una cadena que representa su largo, su costo, y empezamos a levantar ese grafo de la mesa. Cada vez que un nodo está a punto de despegarse de la mesa, porque básicamente ya se hizo tirante un camino desde el punto de partida, el primero que levantamos de la mesa, a él, en ese momento lo registramos como parte de nuestro conjunto de nodos cuyas distancias ya conocemos. Aparecen un par de ejemplos en las transparencias que por alguna extraña razón aquí no quiere mostrar. El algoritmo Bellman-Ford usa una idea distinta, que básicamente es encontrar caminos más cortos desde un nodo particular. Primeramente, o sea, en realidad la explicación que aparece aquí no es muy precisa, sino lo que hace básicamente es eh, encuentra los caminos más cortos, eh, pero caminos más cortos desde todos los nodos en el fondo, pero considerando solamente caminos de un paso.
¿sí? Y eso es bastante trivial de hacer porque es cosa de simplemente calcular, o sea, revisar para cada nodo todos los vecinos y para los vecinos simplemente registrar el camino más corto que hay a ese vecino, punto. Enseguida, con esos datos, construye caminos de dos pasos. O sea, básicamente, si para llegar desde el nodo A al nodo B por la vía directa cuesta, qué sé yo, 100, enseguida vemos todas las combinaciones posibles de usar algún nodo intermedio C. Si es que alguna de esas combinaciones, o sea, nos quedamos obviamente con la combinación más corta de todas las combinaciones de dos pasos que hay, empezando por todos los posibles nodos intermedios que haya. Cosa que es fácil de calcular porque conocemos los caminos más cortos de largo 1, digamos. Y si alguno de esos resulta más corto que el camino directo, nos quedamos con el camino indirecto. Conociendo caminos de largo 2, ahora podemos calcular de la misma manera caminos de largo 3. O sea, un camino largo 3 es un camino largo 2 y uno más. Y vamos dando vueltas de esa manera, calculando simultáneamente las distancias entre cada par de vértices del grafo, no solamente desde un vértice inicial. Lo entretenido de este algoritmo es que es bastante rápido, se calcula una cantidad gigantesca de distancias, n por n menos 1, n por n más 1 medios, distancias en realidad, y lo hace en un tiempo que es básicamente proporcional a n cubo, si es que n es el número de vértices de nuestro grafo. Una comparación entre los dos algoritmos, que en general uno los considera más bien como algoritmos a ser ejecutados en algún equipo en forma central, y ese equipo básicamente lo que hace es determinar todos los costos posibles y por lo tanto obviamente cuenta con toda la información que hay sobre nuestro grafo. Acá estamos en una situación distinta, o sea, acá en el fondo estamos hablando de, como habíamos discutido antes, que queremos trabajar ojalá con información parcial, queremos trabajar en forma distribuida, no nos interesa tener que recopilar toda la información de todas partes, sino que ojalá quedar solamente con la parte que a mí me interesa, digamos. Desde ese punto de vista, para nuestro uso, el algoritmo de Dijkstra tiene la desventaja que requiere para cada nodo conocer la red completa, o por lo menos lo suficiente como para calcular lo que le interesa, digamos. Y eso es, obviamente, como habíamos comentado, es bastante poco práctico. No es realista pensar en que nuestro equipo va a recopilar la información sobre toda Internet, procesarla y actuar en consecuencia. De partida, la cantidad de información que habría que recoger es tan brutalmente gigantesca que no hay caso.
En comparación, el algoritmo Bellman-Ford, bueno, y además el algoritmo Dijkstra, claro que eso para nosotros en este caso puntual no es particularmente molesto. Calcula el costo, el camino más corto desde un nodo particular, el nodo donde estamos parados obviamente, a todo el resto, que es más o menos exactamente la información que nos interesa conocer acerca del tema. El algoritmo Bellman-Ford, básicamente, si ustedes revisan el funcionamiento del algoritmo, lo que hace es calcular el costo para llegar a todos los demás nodos por la vía de sumar el costo para llegar a algún nodo vecino más el costo desde ese nodo vecino a todo el resto. Si cada cual mantiene un conjunto de costos y caminos para todos los demás nodos, puede intercambiar información respecto de la información que tiene con sus vecinos inmediatos. Y puede entonces ir actualizando los costos y caminos, conociendo, tomando en base la información recopilada de los vecinos y los costos conocidos de los enlaces a los que está directamente conectado. En el fondo, el algoritmo Dijkstra, si se fijan, revisan el código en el fondo, supone que todo el asunto se hace en forma absolutamente secuencial. El algoritmo de Bellman-Ford, como va calculando las cosas basándose en información desde aquí a mi vecino, más la información de cómo del vecino llegar al resto, es mucho más apropiado, digamos, para hacer los cálculos en forma distribuida. Cada vértice, en el caso del algoritmo Bellman-Ford, puede hacerse cargo de su propia parte del cálculo y funcionar de esa manera. Y aunque el algoritmo de Bellman-Ford no haya terminado, o sea, no tenga todavía los costos definitivos de los caminos más cortos a todos los demás, eh, en la práctica eso no es, o sea, igual podemos usar los datos. El tema es que eh, lo que me garantiza Bellman Ford es que incluso si es que hay un camino de largo 3 pasos, digamos, que tiene costo 100, está garantizado que va a encontrar un camino que tenga un costo menor, aunque tenga 100 pasos. En la práctica, esa clase de situaciones no son particularmente eh, relevantes, digamos, porque en general los costos son relativamente parecidos, digamos, entre pasos y por lo tanto agregar más pasos agrega más costos y es muy poco probable que eso resulte en un camino más corto. Ese es un punto. O sea, incluso si es que el algoritmo no ha terminado, los datos que tiene actualmente, cuál es el camino más corto que se conoce hasta el momento de la ejecución del algoritmo para llegar al resto del mundo, no va a estar demasiado fuera de tiesto en general. Y la otra cosa, como ya comentábamos, es que permite hacer los cálculos en forma perfectamente distribuida. Cada uno se hace cargo de manejar su propia información. A diferencia del algoritmo Dijkstra, que realmente sí requiere calcular las cosas básicamente en forma secuencial. Por esa razón, algoritmos como el de Bellman-Ford y otros afines, digamos, son los algoritmos preferidos en todo lo que son cálculos de rutas, porque se ajustan muy bien al problema y cómo queremos resolverlo. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, uno de los temas de evaluación que ya habíamos comentado
obviamente está en que cuál es el algoritmo que menos procesamiento requiere, pensando en que en realidad no requerimos solamente el cálculo de eh, uno contra todo el mundo, sino que al final del día lo que requerimos es todo contra todo. Por lo tanto, en realidad el algoritmo de Dijkstra no es que se ejecute una vez, sino que hay que pensar que se va a ejecutar para los n nodos de la red. Y el otro punto es hasta qué punto el algoritmo requiere información completa para poder hacer su pega y qué tan paralelizable es. Y en ese sentido, en ambos sentidos, digamos, en los sentidos de rendimiento total, costo total, requerimientos de información y requerimientos y posibilidades de paralelizar, definitivamente gana el algoritmo Bellman-Ford. Por favor, échenle una mirada a los algoritmos en las transparencias o búsquenlos por ahí. La explicación en Wikipedia suele ser bastante buena de los algoritmos, explica claramente cómo funcionan y dan también generalmente eh, pistas claras acerca de los costos. Bueno, resumen entonces para lo que es la parte de ruteo. Resultó mucho más corto de lo que yo esperaba. Esta maldita cosa no muestra los algoritmos. Ruteo en redes basadas en packet switching. Hay ciertas características que tienen las redes de packet switching que hacen que el problema sea bastante fuerte, digamos. Primero es que como estamos hablando de packet switching, es importante que el proceso sea extremadamente eficiente, porque tiene que repetirse en principio para cada paquete que fluye a través de la red, que fluye a través del router que estamos considerando. Hablamos de ciertas estrategias de ruteo, cuáles son los criterios generales, digamos, que debiera cumplir un algoritmo ruteo, cuáles son características principales que tienen, que se basan básicamente en el momento en que se toman las decisiones y el lugar donde se toman las decisiones. Momento en que se toman las decisiones, dijimos que estaba la posibilidad de que las decisiones se tomen una vez y que fija, digamos, ruteo estático, o que las decisiones se tomen en forma dinámica. El lugar donde se toman las decisiones, existe la posibilidad de usar alguna clase de esquema de ruteo centralizado, en el cual algún super genio del cuento recopila toda la información, la procesa y distribuye los resultados a todos los participantes de la red. La otra es alguna clase de esquema distribuido, en el cual los participantes cooperan para construir en conjunto la información, que no necesariamente la tiene completa ninguno de todos ellos. Dado el tamaño y la complejidad y el cómo varía en el tiempo rápidamente la conformación de Internet con mayúscula, la red que a nosotros nos interesa en general, la única opción realista es utilizar algún esquema distribuido y adaptativo, o sea que básicamente se va ajustando a la situación, o sea, no simplemente hace el cálculo y lo deja, sino que cada cierto tiempo toma los resultados anteriores y los revisa, ¿sí?
algunos ejemplos, los esquemas de ruteo en ARPANET. ARPANET fue el precursor de lo que hoy día conocemos como Internet. Fueron bastante variados, digamos, se hicieron varios experimentos, intentos, digamos, de armar un protocolo ruteo que funcionara bien. Algunos de los intentos del caso tuvieron problemas bastante severos y por lo tanto fueron reemplazados por otros algoritmos distintos. Y se vio en particular que hay que tener cuidado con el fenómeno de inestabilidad, en el sentido de que si no se tiene cuidado cómo se hacen las cosas, puede ocurrir que se produzcan oscilaciones, en el sentido de que se detecta que un cierto enlace está saturado, entonces ya no enviamos ningún tráfico a través de ese enlace, saturamos otro, pero este enlace que estaba saturado ahora quedó libre y vuelta atrás, lo cual obviamente no es particularmente elegante. Otro de los problemas que en realidad presentan todos los algoritmos ruteo, y eso hasta el momento no tiene realmente una solución clara, es que los algoritmos de ruteo en el fondo suponen que hay un camino mejor posible, pero resulta que en realidad en una cosa como una red en la cual hay varios caminos alternativos, en una de esas la mejor estrategia no es seguir siempre para un cierto flujo de datos el mismo camino, sino que enviar partes de ese flujo por caminos alternativos, de manera de realmente aprovechar caminos alternativos. No tiene ningún chiste decir que, oye, tengo dos enlaces que conectan mi oficina de, qué sé yo, Santiago con mi oficina en Punta Arenas, para, qué sé yo, redundancia o lo que ustedes estimen conveniente. Y resulta que nuestro algoritmo ruteo, porque hay una pequeña ventaja en uno de los dos caminos, elige ese y el otro se queda ahí sin ser usado. No es precisamente la idea más inteligente del mundo. Pero lamentablemente los algoritmos ruteo en general funcionan más bien por esa vía. Si ustedes se fijan también, eh, particularmente también todos los cuentos que hay de encontrar el, ¿cómo se llama? El MTU del camino y toda esa clase de cosas, el establecer conexiones virtuales, el reservar recursos, supone que todo el tráfico para una cierta conexión entre dos equipos va a seguir todo el mismo camino. Por lo tanto, tiene sentido reservar recursos a lo largo de ese camino, tiene sentido fijar rótulos de flujo y esos rótulos de flujo manejarlos a lo largo de ese camino y así sucesivamente. Lo cual, insisto, no es ideal, pero es lo que hay hasta el momento. Protocolos de ruteo de Internet. Los protocolos de ruteo de Internet como sucesor de ARPANET partieron básicamente con la última generación de ARPANET y empezaron a agregar algunos cachirulos nuevos. Comentamos que por razones legales, digamos, no se podía usar Internet financiado por el gobierno de Estados Unidos para el tráfico comercial, y la tecnología TCP/IP se había hecho inmensamente popular ya. Muchos de los principales, de los participantes iniciales en el fondo eran grandes empresas tecnológicas, Digital, IBM y otros. Y como empresas aprovechaban también entonces, o sea, les interesaba aprovechar estas posibilidades de comunicaciones también para hacer negocio, cosa que por ley estaba prohibido ya que la red estaba siendo financiada por el gobierno. En base a eso entonces se creó una Internet comercial paralela a la Internet
pública y nació la necesidad de poder clasificar tráfico según si el tráfico era comercial o no. Esto llevó entonces finalmente a la idea de lo que se conoce como sistemas autónomos. La idea de un sistema autónomo es básicamente un conjunto de una red, en castellano, digamos, conjunto de routers, redes, equipos conectados a ellos, que de alguna manera para el resto del mundo es opaca. Tiene conexiones al resto del mundo a través de ciertos routers de borde. Imagínense este cuento como una especie de un mapa de la red, digamos, en el cual ciertas partes son como típicamente pintan los monitos de redes, son realmente nubes y esas nubes están conectadas con otras nubes a través de ciertos puntos en sus bordes. La idea entonces es que cada una de estas cosas tenga sus propias políticas de qué tráfico permite entrar o salir o pasar a través de ellos. Y esa información la intercambian con sus vecinos. Y las políticas del caso, digamos, este tráfico se permite o no se permite que pase a través de tal o cual sistema autónomo, es parte de toda la información que se intercambian entre sistemas autónomos. Desde ese punto de vista, los protocolos de ruteo de Internet separan el problema en dos partes, lo que llaman protocolos de ruteo internos, o sea, para ser usados al interior de un sistema autónomo, donde se supone que tenemos una situación como la que vimos básicamente discutido nosotros antes, en términos de conocemos, estamos en condiciones de conocer completamente en el fondo la estructura interna de la red, los costos de los distintos enlaces, qué sé yo. Además, como esta es mi red privada, digámoslo así, entre comillas, privada en términos de que no intercambia información de sus detalles internos con nadie de afuera, tengo plena libertad de acá instalar el protocolo de ruteo que más me apetezca. Puedo tener mi propio protocolo de ruteo experimental o elegir entre algunos del menú de opciones que hay. Y la información de rutas relevante la intercambian los routers, digamos, que están conectados en los bordes de mi red, la intercambian con otros routers de borde de otras redes en el resto del mundo. La información interna que pueda tal vez procesarse para llegar a esa información de resumen. Mire, usted puede pasar por el router número 1 de entrada nuestro y salir por el router número 17 de salida, y ese es el camino, y ese camino le cuesta tanto y lo lleva a tal punto de la red. ¿Cómo se calculan esos costos que se están intercambiando con el resto del mundo? Eso no es tema de interés del resto del mundo, no es asunto de ellos. Eso. Y entonces, tenemos protocolos de ruteo internos para ser usados al interior del sistema autónomo y protocolos de ruteo externos para ser usados entre sistemas autónomos. El protocolo actualmente utilizado para esa clase de intercambio de información es Border Gateway Protocol, el externo que se usa comúnmente, BGP, el cual ha pasado por varias generaciones, porque se han encontrado pifias, la última o posiblemente penúltima ronda de pifias que se encontró eran problemas de que existía la posibilidad de que algún malandrín pudiera enviar datos de
actualización de la información falsificada y de esa manera dejar el desastre en el funcionamiento de la red como un todo. Y eso forzó entonces a variantes de BGP que manejan toda la información cifrada y básicamente cada cual tiene que registrarse con el resto y autenticarse de manera de evitar que ocurran esta clase de desgracia. Los protocolos de uso interno, hay varios, el más famoso, los más famosos, digamos, en el fondo son RIP, que RIP también, precisamente, que paz descanse. RIP era un protocolo, es un protocolo muy simple, pero bastante limitado también, que lo único que hace es contabilizar número de saltos para llegar al destino, lo cual generalmente es una representación razonable de lo que está pasando, pero para hilar más fino no sirve de mucho. Que hayan muchos saltos no, o pocos saltos, nada nos dice acerca de qué tan saturado está el enlace y cuál sea realmente en ese sentido el costo correspondiente. La última generación de protocolos recomendados para uso interno es una cosa llamada OSPF, Open Shortest Path First. O sea, básicamente lo que hace es realmente calcular caminos más cortos, pero caminos más cortos en el sentido de mínimo costo, donde la medida de costo es, ¿cómo se llama? Es ajustable por el constructor, digamos, de todo el cuento. ¿Sí? Eso es lo que habíamos comentado en la clase del día lunes. Lo que comentamos hoy día son, en realidad intentamos comentar, por favor, revisen ustedes la documentación del caso, los algoritmos de Dijkstra y de Bellman-Ford. El algoritmo de Dijkstra está construido para encontrar el costo y el camino de costo más bajo para llegar desde un vértice origen, source, a todo el resto del grafo. El algoritmo de Bellman-Ford básicamente lo que hace es calcular las distancias y caminos más cortos entre cada par de vértices del grafo. El algoritmo de Dijkstra es probablemente el que ustedes han visto en ramos de estructura de datos y cosas similares. Es bastante simple de entender cómo funciona todo y es bastante apropiado si es que uno cuenta con la información completa junta en un punto. Funciona en forma básicamente secuencial, o sea, no hay mucho que se pueda tratar de paralelizar el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Bellman-Ford calcula las distancias entre todos los pares, que en realidad lo que a nosotros nos interesa como red, digamos, no nos interesa solamente el costo de un vértice cualquiera al resto, sino que los costos entre todos los vértices. Y tiene la gran virtud para nuestros fines acá de que es bastante claro cómo paralelizarlo. En el fondo, cómo hacer que este algoritmo, los cálculos, se pueda hacer en forma independiente, no necesariamente sincronizada, en cada uno de los routers que están conformando la red, como participan todos ellos en el cómputo. Lo cual, precisamente por lo que habíamos comentado antes, que nos interesan algoritmos de ruteo distribuidos y que se repitan en forma periódica, como les comentaba también en algunas de las generaciones de ARPANET, cada
10 segundos se recalculaban los costos de toda la red. Para hacer una cosa como esa, con internet completa, un periodo como ese de 10 segundos, nos quedamos sin red con el puro costo de estar transfiriendo la información de la red completa a cada uno de los participantes. Eso. Bueno, hablamos también en la pasada de un par de estrategias que pueden ser útiles de usar en situaciones especiales, como la estrategia de inundación, que puede ser útil para distribuir información a todos los participantes, si es que eso se requiere, pero en general es ineficiente, es tremendamente ineficiente, salvo, como digo, situaciones muy particulares. Cerramos con eso nuestros capítulos de ruteo. Lamentablemente tengo un compromiso en un rato más que no depende de mi horario de acá. Y para empezar un tema nuevo y dejarlo a medio comenzar, prefiero dejar la clase hasta acá por hoy día. Tengo que ya algunos temas burocráticos entonces respecto a esto. Me preguntan sobre la exhibición. Se exime quien tiene promedio un semestre mayor que 5. Así de simple. Publiqué, bueno, están publicadas, no estoy enredado con mis otros ramos. Están publicadas las notas de la prueba y el segundo control. Me habían quedado pendiente un par de roots por ahí, que ahora sí lo completé. Y eso. Nos está quedando poco de semestre ya. En algún momento vamos a poner una clase de resumen de todo lo hablado, más o menos, rápidamente para ¿de qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando de características generales de la red, necesidades de qué es lo que significa comunicaciones, digamos. Hablamos básicamente, partimos un poco bottom-up, hablando de la parte física de la red, cómo funciona, algo de la parte lógica, hablamos de capas de protocolos. En realidad nos concentramos en el conjunto de protocolos TCP/IP. No hemos hablado mucho de los protocolos USI porque en la práctica no tienen ninguna importancia, salvo que las partes más bajas, digamos, de USI sí tienen relevancia, dado que, como alguien muy bien hacía notar en el certamen, TCP/IP está incompleto. En realidad no especifica la parte más baja, la parte, digamos, de acceso a la red, toda esa clase de cosas, simplemente se la deja a protocolos inferiores. Y eso sí, en el fondo hoy día usan tecnologías y estrategias basadas en OSI.
el conjunto de protocolos 802 de la IEEE en el fondo vive en las capas 1 y 2 de OSI, o sea, la capa física y eh, la capa de, ah, la capa de red, no se llama red, bueno, no me acuerdo cómo se llama, no importa. Ya, quedamos hasta acá por hoy día entonces. Eh, Tengo que acordarme de no usar el chat porque eso generalmente logra que se caiga el Zoom acá. Nos vemos entonces el próximo día lunes con un nuevo tema y espero que esta vez la cosa funcione bien. Ya, hasta luego. Chao, chao.